20:28 y vamos a arrancar este bloquecito con una visita. Es la de Guido Sac. Guido es director de Economía de Fundar y coordinador del Centro de Investigaciones Macroeconómicas para el Desarrollo de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM. Además, es doctor en Análisis Económico por las Universidades de Alcalá y Complutense de Madrid y licenciado en Economía por la UBA. Gracias, Guido, por venir. ¿Qué tal, Nuria? Buenas noches. Por arrancar la semana con nosotros para analizar un poquito en materia económica estos 4 meses de Milei. Él en un ratito estaremos conociendo la mirada del presidente, que no sabemos si la sale a hacer por una cuestión de necesidad de decirle a la gente, bueno, hace 4 meses que estamos en esta situación, sé que están con la soga al cuello, pero vamos bien. Se especulaba con algún tipo de anuncio que podía generar algún alivio en algún sector. Eso parece que quedó desestimado, es lo que nos decía recién Lili. ¿Cómo le estás viendo? Bueno, hay que analizar las primeras medidas que toma Milei y la sostenibilidad de esas medidas, ¿no? Estamos a 4 meses del inicio. Tuvimos un fogonazo inflacionario muy, pero muy fuerte. Todavía la inflación está alta. Si bien después del fogonazo de diciembre fue bajando hasta los niveles que teníamos hasta noviembre, un poquito por debajo. No nos creamos que un proceso de desinflación es tan lineal, ¿no? Digo, estos últimos 3 meses en donde bajó, no significa que los próximos 3 meses y los siguientes 3 van a bajar hasta una inflación que todos queremos que tenga la Argentina, una inflación baja. Los procesos de desinflación son mucho más erráticos. Y en particular cuando hay lo que en economía llamamos un ancla cambiaria tan agresiva, ¿no? Que después de la devaluación del 120%, el tipo de cambio sube al 2% con inflación del 25, 20. Y hoy ya tenemos un tipo de cambio que luce bastante bajo y a la hora de corregir ese precio, la inflación va a volver a subir. Entonces, un proceso de desinflación es sostenible si los precios relativos están alineados y si no hay ningún precio que se atrasa significativamente. Y todavía tenemos que en algún momento va a haber que ajustar el tipo de cambio y todavía falta un gran ajuste de tarifas también. Este 0,2 que nos decía Lili recién de superávit para el primer trimestre es importante. Vos hablás de hacer sostenible en el tiempo estas cuestiones que hoy parecen a las luces, por lo menos provocar una reacción positiva en los mercados, ¿no? Vos me lo mencionabas recién, hoy volaron todas las acciones argentinas. Sí. ¿Cómo, digamos, de todos modos van a estar mirando cuán sostenible puede ser? ¿Esto es producto de la expectativa? El hecho de que hoy él hable es porque yo comentaba al principio del programa, hay algunos trabajos de distintas consultoras que hablan por primera vez de algún punto en la imagen negativa de Milei por sobre la positiva, por primera vez en estos 4 meses. Digamos, ¿está en un tiempo un poco límite el presidente? Bueno, no sé si límite, ¿no? Porque tal vez es muy fuerte el límite. Sí, pero las encuestas todavía le dan bastante bien dada la situación económica de los últimos 4 meses. La consolidación fiscal era necesaria hace mucho tiempo. Un país no puede vivir eternamente financiando gasto público con emisión. Es una herramienta que se tiene que usar de manera excepcional. Argentina la podría haber usado en 2009 con la crisis internacional, en 2020 con la pandemia, pero no la puede usar todos los años, ¿no? Y ya llegamos a un punto en el que el Banco Central no tiene que financiar más al Tesoro, no tiene que financiar más gasto público. Si era necesario un superávit financiero, un superávit primario, digo, para no ponerme técnico, si era necesario semejante ajuste o un ajuste más leve era suficiente, bueno, es una discusión que está en la economía. Yo creo que es un ajuste demasiado fuerte y por encima del necesario, como que sobrereaccionaron frente a la situación, una devaluación mayor a la que era necesaria, un ajuste fiscal mayor al que es necesario, pero sobre todo un ajuste fiscal que todavía no es sostenible, porque se logró en buena medida postergando pagos. La deuda flotante, es decir, la deuda con proveedores del Estado, creció muchísimo. Con las provincias en algún momento van a tener que hacer algo, digamos, ¿no? Las provincias no pueden tener las mismas transferencias que el año pasado, ¿no? Porque el gobierno nacional dice, el recorte fue a las provincias. Claro, pero después lo que no mencionan es qué recortes de gasto hicieron las provincias por haber recibido esos recursos tan disminuidos. La universidad lo mismo.
Entonces, para sostener este equilibrio presupuestario o superávit, van a tener que tomar medidas adicionales, sin contar además la caída de la recaudación, que es brutal por la recesión misma, ¿no? Entonces eso hace que se necesiten aún más medidas adicionales para sostener esta situación. Los mercados reaccionan bien porque Argentina venía de muchos años de déficit fiscal y la verdad que es el primer gobierno que tiene una determinación a terminar con ese déficit y yo creo que eso es positivo. El problema es cuando vemos los métodos por los cuales llegan a este equilibrio presupuestario. Seguramente hay muchas partidas menos nocivas para la población y para el nivel de actividad. El ajuste no lo está pagando la casta. Claro. Ahora, de todos modos, a los mercados eso no le preocupa, obviamente. Los mercados lo que ven es un gobierno coherente respecto de lo que dijo y lo que hace, en cuanto a... y de hecho, ¿o no? ¿No te parece? No. A grandes rasgos. Sí, no, a los mercados no les importa mientras haya sostenibilidad social de las políticas que se están implementando. A los mercados no les preocupa, ¿no? Un inversor que vive fuera de Argentina no le preocupa si la caída del gasto público es en jubilados, en niños o en obra pública. Le da exactamente lo mismo. Siempre y cuando el proceso de consolidación sea socialmente sostenible. A los que sí nos interesa somos a los economistas que pensamos en el desarrollo de la Argentina, ¿no? Porque no es lo mismo la manera en la que se consolida el resultado fiscal. Guido, desde Fundar hicieron un proyecto de reforma tributaria, una reforma integral, armónica y federal. Entiendo que consideran que es necesario sí o sí esto. De todos modos, yo pienso para cualquiera de estas reformas, que son reformas muy importantes, necesitas el apoyo, la legitimidad que te da el Congreso o la legitimidad que te da la gente, ¿no? La legitimidad, digo, después de ser obviamente un gobierno legítimo que ganó elecciones democráticamente, necesitas el apoyo de la gente. En este caso, el tema de los consensos en el Congreso está... Mira, a mí no me toque, más no que sí. Sí. Y lo otro, ¿hasta cuándo ese apoyo? Digo, cuando das vuelta todo y no sale nada más, no sale más. Quiero decir, hoy pareciera haber un apoyo de la gente todavía esperanzada que, bueno, este esfuerzo va a dar algún fruto. ¿Eso hasta cuándo es? Bueno... Digo, ¿se puede llevar adelante, por ejemplo, esta reforma tributaria que ustedes proponen en este contexto? Sí, a ver, en Fundar somos un think tank, digamos, un centro de estudios de políticas públicas y desde el lugar en el que nos toca, nosotros para hacer este trabajo, convocamos dos especialistas, ¿no? Que son Agustín Lodo y Cintia Moscovich, que son dos personas que vienen de trayectorias muy distintas, dos especialistas en materia tributaria, que no se conocían previamente, y que nosotros, el desafío que tuvimos fue, de acá salimos los tres con una única propuesta, no con dos propuestas distintas, sino con una única propuesta. Yo fui testigo de ellos dos negociando, poniéndose firmes en algunos aspectos, y logramos una propuesta única, sólida, que además tuvo muy buena recepción desde diferentes espacios políticos, ¿no? Nosotros, cuando hacemos esto, en el transcurso del trabajo, hemos entrevistado gente, hemos comentado las cosas que a nosotros nos parecían, tanto referentes del peronismo, referentes de Juntos por el Cambio, y tenemos una muy buena aceptación de lo que es nuestra propuesta. Con lo cual, desde el lugar que le toca a Fundar, sí, se puede. Nosotros justamente estamos mostrando que se puede llegar a consensos, a mínimos denominadores comunes, que hay que intentarlo, ¿no? Obviamente después cuando se negocia esto políticamente tiene mucha más complejidad, pero la parte técnica hay bastante consenso entre los diferentes espacios, entre las partes técnicas de los diferentes espacios políticos. Con lo cual nuestra experiencia es que sí se puede. Y nosotros queríamos meternos con reforma tributaria justamente porque Argentina necesita reformas estructurales, hay que perderle el miedo al nombre de reformas estructurales. Ahora, no cualquier reforma estructural,
Entonces, justamente, nosotros nos propusimos proponer una reforma estructural, que es una reforma tributaria, que además es más progresiva, respeta el carácter federal de la Argentina, es integral, porque lo que importa es la integralidad, ¿no? Hoy, de nuevo, con la ley bases está el capítulo fiscal en donde se proponen reformas al impuesto a las ganancias, al monotributo, a bienes personales. Ahora, de nuevo, no están pensadas de manera integral. El impuesto país se mantiene, las retenciones se mantienen, ingresos brutos se mantiene tal como está, el impuesto al cheque. Son todas esas cosas que hay que rever de manera integral y es lo que hacemos en nuestra propuesta. En la propuesta de ustedes, vamos a recordarle, sobre todo a aquellos que tal vez recién se enganchan, estamos hablando con Guido Sac, director de Economía de Fundar. En la propuesta de ustedes, la idea es disminuir impuestos. La Argentina paga demasiados impuestos en lugar de pagar los más importantes. Digo, hay plata que se va en impuestos que podrían ser absolutamente reemplazables. Sí, a ver, nosotros lo que proponemos es, para no meternos en este lío del nivel de cuánto se recauda, nosotros este trabajo lo hicimos en 2023, dijimos, bueno, vamos a recaudar lo mismo que en 2022. Lo que vamos a hacer es cambiar la composición de la recaudación hacia una recaudación más progresiva. Identificamos, ¿no?, en el diagnóstico que Argentina cobra mucho de impuestos sobre los bienes y servicios y muy poco de impuestos sobre los ingresos, pero en particular tenemos un sistema tributario que desincentiva la formalidad. Entonces, la presión tributaria argentina es alta y depende de dónde lo mires. La promedio, no, está por debajo de países del OECD, está por debajo de Brasil. Ahora, si consideramos que nosotros tenemos un 35 o 40% de informalidad, mientras que el OECD tiene mucho menos, nos damos cuenta que el sector formal de la Argentina paga un porcentaje mayor de sus ingresos en concepto de impuestos que el equivalente del OECD, que el sector formal de la OECD, ¿no?, de los países desarrollados. Entonces, es necesario ampliar la base, ¿no? ¿Y cómo se amplía la base? Reduciendo la informalidad. Algunas personas que hoy están en la informalidad, que pasen a estar en la formalidad y por lo tanto con mejores condiciones laborales, y entonces que también aporten, ¿no?, a la recaudación. Y eso es la manera de lograr que los que ya pagan impuestos puedan pagar un poco menos, pero no cualquier impuesto. Nosotros lo que estamos diciendo es, pagamos mucho de impuestos sobre los bienes y servicios. Sí. En particular, bueno, no nos referimos tanto al IVA, sino a impuesto al cheque y a retenciones, que son particularmente distorsivos. Y por otro lado, pagamos muy poco de impuestos a los ingresos. Cuando decimos, hablamos de ganancias, por ejemplo. Y estamos hablando antes del último cambio de septiembre-octubre del año pasado, con lo cual ahora menos todavía. Para que te des una idea, hasta agosto, hasta antes de la eliminación de la cuarta categoría de ganancias, pagábamos 17% más o menos de toda la recaudación, 17% era impuesto a las ganancias. En América Latina es 25%. En la OECD es 33%. Entonces estamos muy por debajo de eso y es el impuesto menos distorsivo y más progresivo que hay. Pero digo, para el nivel de los salarios de la República Argentina, eso no es, porque yo te escucho y suena lógico, pero al mismo tiempo digo, claro, lo que pasa es que la realidad es que en Argentina, con los salarios tan bajos, el impuesto a las ganancias te termina comiendo absolutamente el salario y después la gente no quiere hacer horas extras y no conseguís reemplazos porque, bueno, se lo lleva el impuesto a las ganancias. Lo de las horas extras es un tema de diseño que se puede resolver fácilmente, ¿no? Nadie puede cobrar menos salario de bolsillo por trabajar un poco más, ¿no? Eso es evidente, pero con se puede resolver fácilmente. Los ingresos en Argentina, si bien se han deteriorado mucho en el último tiempo, en términos regionales todavía no son bajos. Hay otros países que tienen ingresos más bajos y que pagan más impuestos. Y por otro lado, nuestra propuesta, no me quiero poner muy técnico, pero básicamente lo que nosotros proponemos es unificar el impuesto a las ganancias con contribuciones personales. Para resumírtelo, hoy todo trabajador formal paga un 11% de su salario en contribuciones personales, que son jubilación, obra social, etcétera. Se cobra sobre el ingreso bruto, del mismo modo que ganancias, ¿sí? Tiene lo que llamamos la misma base imponible. Entonces tenemos dos tributos que cobran sobre lo mismo. Entonces decimos, bueno, unifiquémoslo. ¿Qué nos permite unificarlos? Que todo trabajador formal paga el 11%. Quizás los salarios más bajos pueden pagar el 10% o el 5%.
¿no? Y que la escala vaya aumentando de manera mucho más progresiva. Uno de los problemas que teníamos hasta septiembre es que prácticamente todos los trabajadores pagaban una tasa marginal del 35%. Eso tiene que ser mucho más paulatino para que el impuesto sea realmente progresivo. Bueno, y después, digamos, hacerlo consistente con el monotributo. No puede ser que... Bueno, los monotributistas en Argentina son siempre los relegados, ¿no? Bueno, pero son los que menos pagan impuestos también. Una persona que hoy cobra... A ver, ahora se está proponiendo que el monotributo pase hasta 68 millones de pesos. Es decir, una persona puede cobrar 5 millones de pesos y ser monotributista y pagar 7, 8% de impuestos, cuando el equivalente en relación de dependencia paga más del 25%. Y el equivalente en el régimen general, siendo autónomo, paga más del 30%. Entonces, esos son incentivos a la informalidad, ¿no? Claro. El asalariado registrado tiene mejores condiciones que el monotributista, tiene mejores jubilaciones. Entonces, estás incentivando que la gente sea monotributista y no asalariado registrado, ¿no? Claro. Los que pueden. Claro. Y ningún monotributista quiere pasarse al régimen general, porque pasa a precio de hoy, a porcentaje de hoy, pasa de pagar el 5%, quien está en la categoría más alta, hasta 12 millones anuales, a más del 30%. Entonces, ¿qué hace? Si un monotributista que hoy cobra el equivalente a 1 millón por mes, le ofrecen un trabajo nuevo, tiene dos opciones, bueno, tres: o pasarse al régimen general y pagar mucho más, Sí. o no hacer el trabajo, cosa que es totalmente distorsivo, o hacerlo negro. Entonces, justamente por eso decimos que el sistema actual, entre otras cosas, fomenta la informalidad. Nosotros queremos un sistema que fomente la formalidad. Bueno, para aquellos que les interese y quieran saber un poquito más de la propuesta de Fundar para la reforma tributaria, pueden meterse porque está colgada en la web y además los buscan en las redes sociales y allí la van a ver. Guido Sac es director de Economía de Fundar y coordinador del Centro de Investigaciones Macroeconómicas para el Desarrollo de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Por compartir este rato con nosotros. A 15 minutos se supone de conocer a ciencia cierta qué ha dicho el presidente al cumplirse 4 años de gestión. Gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, ya venimos. Argentinos de Bien.